Muy buenos días, amigos y amigas que siguen las transmisiones de TV Legislativa. Nos encontramos otra vez en nuestra sede en Cuesta de Moras, donde los legisladores estarán retomando el trabajo a partir de hoy, acá cumpliendo con todas las disposiciones que ha dado el Ministerio de Salud, tanto en el distanciamiento físico como en el uso de alcohol y de gel, y cumpliendo con todas las disposiciones nos encontramos listos para llevarles a ustedes todo lo que va a acontecer este día lunes 11 de mayo acá de la Asamblea Legislativa, y nos acompaña el diputado independiente Eric Rodríguez Steller, con quien vamos a conversar sobre las últimas iniciativas tanto del Poder Ejecutivo como del ministro de Hacienda. Don Eric, el ministro de Hacienda, don Rodrigo Chávez, le pide a la Asamblea Legislativa aprobar los empréstitos sin ninguna modificación, dadas las últimas noticias que han dado las calificadoras de crédito. ¿Cómo valora usted este llamado de atención del jerarca de Hacienda Pública? Mire, yo creí que don Rodrigo iba a venir a darnos confianza. Lamentablemente no lo ha hecho. Y digo que no lo ha hecho porque ese tipo de cosas, mire, es digna de los regímenes totalitarios. Venirle a decir a un parlamento, mire, aquí está, apruébenlo rápido y no modifiquen absolutamente nada. Perdón, pero aquí hay un parlamento y nosotros somos los representantes del pueblo. Yo no sé, don Rodrigo, si tendrá ínfulas de dictador, ¿verdad?, con ese tipo de situaciones, pero realmente a mí me parece deplorable que un ministro venga a decir eso, y me parece también deplorable porque crea un pésimo ambiente el que prácticamente diga que es culpa de la Asamblea Legislativa la baja en la calificación que hizo Fitch. Vamos a ser claros, la baja en la calificación es porque la situación económica venía mal y va a estar peor. En eso tenemos que ser clarísimos. ¿Cuál es la receta de don Rodrigo? Una de las cosas por las cuales bajan la calificación es por deuda, y es lo que nos viene a recetar, es más deuda pública. Es el colmo. Precisamente también se da a conocer en las últimas horas que el gobierno sí estuvo pensando en el tema de generar más impuestos, y que eso fue parte de lo que estuvo hablando con los organismos internacionales. Precisamente algo de lo que usted ha señalado, que esa no debería ser la ruta que debería tomar en este momento el país. Vea, hay dos formas de salir de este problema fiscal. Una es, hay varias, pero digamos, una es a través de generar más ingresos, que sería con más impuestos, y otra a través de reducir gastos. Pero con este gobierno estatista, con estos neoestatistas, que ahora les quedó de perlas este asunto del COVID-19, para decir que el Estado todo lo soluciona, cuando no ha solucionado nada, ¿verdad? Entonces lo que hacen es buscar la vía más fácil. ¿Cuál es la vía más fácil? Los impuestos. ¿Por qué? Porque si hablamos de una reducción de gastos, tenemos que empezar a hablar de una reestructuración del Estado, y tenemos que hablar de salarios públicos, y tenemos que hablar de el servicio civil. Entonces tenemos que tocar cosas que realmente, ahí es donde se pone el dedo en la llaga. Y claro que yo estoy convencido de que ellos querían más impuestos. Lo que pasa es que cuando vieron que no tenían ambiente en la Asamblea Legislativa, salieron diciendo no vamos a poner más impuestos, porque ya se la olfateaban. Pero la realidad es que ellos siempre han tenido una visión de gastar más, de derrochar a costillas de la empresa privada, a costillas del consumidor y a través de impuestos. Precisamente, don Eric, ¿cómo valora usted las medidas anunciadas por el gobierno el pasado viernes por la jerarca de Hacienda? Llama la atención, de planificación, llama la atención precisamente que no estuvo el jerarca de Hacienda ni el presidente del Banco Central en el anuncio de esas medidas, que ha sido criticado por muchos sectores como que es más de lo mismo, que no ha funcionado en otro momento. Es que lo que planteó la señora ministra de Planificación es un plato de babas. O sea, si usted cree que sembrando cáñamo usted va a solucionar la crisis económica de un país, en ninguna parte del mundo. Primero, ¿cuándo ha sembrado cáñamo este país? Yo creo que nunca. Entonces, ¿cómo saben qué tan eficientes y cuántas tierras vamos a ocupar y a cuáles mercados vamos a exportar ese tipo de cosas? O sea, le digo una cosa, somos muy improductivos en arroz, y le tengo más fe salir de la crisis produciendo arroz que produciendo cáñamo. Y entonces vienen las soluciones mágicas después. Nos hablan de 900.000 millones de colones para prestarle a la micro, pequeña y mediana. ¿De dónde van a sacar la plata? Y usted piensa que los bancos simplemente van a decir, ay sí, como usted está tan mal, yo le voy a prestar la plata. No, así no es. Vea usted con el plan de salvamento. ¿Cuánto han prestado los bancos según el Financiero? 14,2% de todo lo que pretendían, porque los bancos no van a regalar la plata. Entonces yo siento que es un gobierno, y más deuda y más empréstitos, o sea, es un gobierno que no tiene ideas de nada. Dice que va a bajar las tarifas eléctricas, eso desde hace rato debió haberlo hecho. La pregunta es, ¿con las finanzas del ICE van a bajar las tarifas eléctricas, y después de dónde sacan la plata para ayudarle al ICE cuando esté quebrado? Entonces, realmente esto deja un sinsabor. O sea, si lo que pretendían era darnos confianza,
lo que nos dio fue una gran desconfianza. Y vea usted, esperarse 8 días, ¿cuánto duró el anuncio de la ministra de Planificación? Creo que como 7 minutos. O sea, que ni días tenía. Aquí estuvo el presidente, yo creo que le hubiera agregado 5 minutos más a su discurso y casi nadie lo nota porque fue un discurso pésimo también. Pero es un gobierno sin ideas. Y no solo este. El gobierno de Luis Guillermo Solís también, y llevan 6 años. ¿Por qué? Porque la agendita de ellos es matrimonio gay, la agendita de ellos es derechos humanos, la agendita de ellos son pasacalles, la agendita de ellos es izar la bandera multicolor en todas las instituciones públicas. Con eso no se reactiva una economía. Con eso no se reactiva. Precisamente, don Eric, ahora nos anuncia el ministro de Hacienda también que en los próximos días estará anunciando otro paquete de medidas y otro plan de fortalecimiento de las finanzas públicas para intentar ayudar a la crisis que se está viendo. Han ido poco a poco dando diferentes ideas, pero según lo que plantea usted, ninguna con posibilidad efectiva de reactivación. Vamos a ser claros, aquí lo que tenemos que hacer es bajar costos. Yo por eso no voté lo de los combustibles. Eso lo que hace es quitarle o restarle competencia a la economía. ¿Por qué? Porque en los otros países el petróleo cayó, la gasolina cayó y la empresa nuestra va a seguir produciendo con precios congelados. Eso es lo primero que uno tiene que empezar a ver. Segundo, ¿cómo bajar el precio de la electricidad? Aquí hay que abrir, hacer interconexión, dejar que la gente compre baterías Tesla y energía solar y que produzca. Y si no tiene que comprarle al ICE, no, ya los megaproyectos ya eso pasó de moda. Eso es una de las cosas que hay que hacer. Hay que simplificar trámites. El gobierno dice, sí, vamos a simplificar trámites. ¿Cuáles? ¿Cómo? Vea usted, yo trabajé en el Ministerio de Salud antes de meterme en estas lides. La mayoría de permisos sanitarios que da el Ministerio de Salud los da con una declaración jurada. Y dicen, bueno, es que los permisos van a ser por declaración jurada, pues ya eso está. ¿Cuáles son las grandes soluciones? No tienen soluciones, es toda vergüenza. Es un gobierno, hay un libro de Oscar Arias que dice, con brújulas, con timón y con velas. Yo resumiría este gobierno sin brújulas, sin timón, sin velas y sin capitán. Precisamente, don Eric, ya hoy regresa a la Asamblea Legislativa aquí a Cuesta de Moras. Hoy ya reinicia el trabajo de la agenda establecida por los legisladores. Empezamos el periodo de sesiones ordinarias donde la disposición y la línea de acción las llevarán ustedes ya por los próximos meses. ¿Cómo valora usted que debería ser esa hoja de ruta desde la Asamblea Legislativa, viendo entonces el accionar del Poder Ejecutivo? ¿Cómo valoraría usted que podría trabajar la Asamblea Legislativa de cara a la ciudadanía? Claro, aquí hay proyectos importantes. Uno creo que es de doña Ana Lucía junto con doña Marinés, que es flexibilidad de jornadas laborales. A mí me parece que eso es fundamental. Y esto que no sean medidas simplemente por el COVID, que sean medidas que se establezcan para flexibilizar horarios y que así la gente tenga mejores accesos al trabajo, igual para los empresarios. Eso es fundamental. Aquí lo que tenemos que empezar a tratar es una agenda de reactivación económica. Pero yo voy a esto, cuando estuvimos autocensurados, yo por lo menos sí hablé, pero cuando estuvieron autocensurados allá en el Auditorio Nacional, pues que fueron unas sesiones kilométricas en el sentido no de horas, sino de los proyectos que se aprobaban a golpe de tambor y que no hubo reposo. Yo espero que aquí ya empecemos una discusión más pausada. O sea, lo que viene, yo siempre lo he dicho, lo peor no es el COVID-19. Y la solución no es llevar al ministro de Salud a los altares de la patria. Aquí lo que viene son soluciones económicas que hay que tomar. Y aquí hay que hacerlo reposadamente. Yo siempre lo dije, vísteme despacio que tengo prisa. Frase que se le atribuye a Napoleón. Eso es lo que tenemos que empezar a ver. Pero yo quiero ver aquí una oposición. Porque aquí yo lo que veo es un cogobierno. Aquí prácticamente el único que se quedaba sentado en el Auditorio Nacional era yo. Y el resto todo el mundo, sí, está mal hecho, pero votamos. Sí, está mal hecho lo de los combustibles, pero nos ponemos de pie. Entonces yo quiero ver una oposición que realmente se sienta, que no sea solo la oposición para ir a negociar el directorio del 1 de mayo, sino una oposición que se siente y le diga al gobierno, su ruta está mal y aquí hay una ruta alterna, pero no le vamos a aprobar a golpe de tambor y al estilo dictatorial del ministro de Hacienda todos los empréstitos y nos vamos a quedar callados. Yo quiero ver una oposición de verdad. ¿Cuál es esa hoja de ruta que usted plantea aparte del tema de flexibilización de jornadas laborales? Tiene que haber flexibilización de jornadas laborales. Tiene que haber reducción de costos, esto es fundamental. Tiene que haber en estos momentos, cuando uno ve la situación en que estamos, una reducción de gasto y una reestructuración del Estado. A mí me parece que eso es fundamental, ya no podemos seguir pateando la bola. Tenemos que ver qué se hace con la deuda pública, porque aquí nos estamos endeudando a manos llenas. Y esas son las cosas que uno tiene que darle a la empresa privada para que la empresa privada produzca y saque adelante. El motor de una economía no es el Estado. El Estado tiene que dar las condiciones para que la empresa privada sea la que produzca y genere trabajo, genere empleo y genere una mayor producción. Esa es la ruta que uno tiene que tomar. Y esa ruta la plantea desde hace años. Mire, ahí está la agenda OCDE. Lo que nos ha dicho que hay que cambiar, aquí se aprobaron comités. Pero es que un gobierno tan malo, por más ayuda que usted le dé,
y no hay forma de que saque un país adelante. Don Eric, pero un proceso de reforma del Estado significa muchísimo tiempo para poder echarlo a andar, para que genere resultados de los que se esperan. En este momento la ciudadanía y principalmente la gente que está sin trabajo necesita medidas urgentes desde la Asamblea Legislativa y desde el Poder Ejecutivo para solucionar su circunstancia inmediata. Vea, hablemos del plan proteger o ayudar o no sé qué, y usted le da 120,000 pesos a alguien, ya se los comió y tiene que volverle a dar 120,000 pesos. Con asistencialismo usted no saca a la gente de la pobreza, el asistencialismo condena a la gente de la pobreza. Usted lo que tiene que hacer es que la gente tenga trabajo. Decía Ronald Reagan que la mejor política social que puede tener un gobierno es un buen trabajo, generar buenos empleos, y esa es la realidad, y a eso es lo que hay que ir. Le doy un ejemplo, aquí las tasas de interés son altas, no como dicen algunos aquí, que es la usura y todo el asunto, no, aquí las tasas de interés son altas porque hay una serie de trabas tanto al banco privado como al banco público, lo que llaman quitarle la grasa, hay que quitar un montón de distorsiones ahí, y eso sí va a hacer que las tasas de interés bajen, y eso no lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional, y yo voy a esto. Yo creo que con ese cuento de que la reestructuración del Estado va a tardar mucho tiempo, nunca lo hacemos. Ya hemos perdido 6 años en estas dos administraciones. Pidan un préstamo de stand-by al Fondo Monetario Internacional y de una vez ahora pueden aprovechar para decir qué se vende, qué se cierra y qué se reestructura. Yo presenté el plan, que no es mío, es de Otón Solís, yo siempre lo he dicho. Bueno, ahora sí es mío porque ya le venció el plazo cuatrienal y lo volví a presentar. Ahí sigue durmiendo el sueño de los justos, porque a ellos no les interesa eso y creen que con cáñamo este país va a volar, por amor a Dios. Precisamente eso que usted dice del tema de posponer las decisiones. Está el tema de aprobar el crédito para el tren eléctrico interurbano, un crédito con el Banco Centroamericano de 550 millones de dólares que lo está promoviendo el Poder Ejecutivo como una necesidad. No aprobarlo significaría seguir atrasando el desarrollo de infraestructura de obra pública necesaria para el país. Ya el proyecto está casi en la etapa más próxima a sacarlo a licitación. Si lo atrasamos, ¿no será atrasar también el desarrollo del país? Yo pienso que sí, le voy a decir por qué. Lo primero es que hay mucha gente que habla por hablar, que dice, pero si ahí está la plata del tren, entonces agárrenlo para combatir la pandemia. No, pero si lo que se negoció fue un préstamo para un tren, yo no puedo cambiar de la noche a la mañana los destinos y decir, no, ya el tren no va, entonces metámoslo a la pandemia. Y lo otro es que una de las formas de reactivar la economía, ahí sí ese es uno de los caminos correctos, es la creación de infraestructura pública. Y yo también en esto les soy claro, lo que está viviendo Luis Guillermo Solís y don Rodolfo Méndez, que lo está haciendo muy bien, eran créditos que tenían empantanados que Luis Guillermo Solís, por su incapacidad de gestión, nunca los pudo desarrollar. Pero ese es el camino correcto, empezar a hacer obra pública, y yo pienso que el tren puede ser una de las alternativas para reactivar la economía. Ese sí, el cáñamo no. ¿Tendrá su voto entonces el proyecto de tren eléctrico? Posiblemente sí, lo que quiero ver es el nivel de endeudamiento que tiene el gobierno y que quiere meter más empréstitos para ver cuáles sí y cuáles no, porque ahí es donde está la trampa y el peligro. Acuérdese que en este cuentico nos iban a meter 50 millones para la imagen del presidente, que fue Amelia Rueda la que lo destapó, y nos quieren meter $1 millón, 588 millones de colones para asesoría. ¿Qué es eso? De buscarle trabajo a la gente de la UPAD que tuvo que echar el PAC. O sea, ahí lo que le están buscando es el PAC, buscándole trabajo a sus compinches y camaradas. Esa es la realidad. Le agradecemos al diputado Eric Rodríguez Steller que nos haya acompañado acá en el set de entrevistas para compartir con el legislador, dada su formación académica también de economista, cuál es la visión que tiene sobre las propuestas anunciadas por el Poder Ejecutivo, las propuestas dadas también por el señor ministro de Hacienda, don Rodrigo Chávez, y cuál sería la hoja de ruta que el legislador considera necesaria ahora que el plenario legislativo ha regresado al periodo de sesiones ordinarias, y serán los legisladores quienes tendrán la potestad de la discusión de los proyectos acá del primer poder de la República. Vamos ya con toma legislativo, en pocos minutos iniciará la sesión del día de hoy, donde entonces podremos ir viendo cuáles serán las posiciones que tendrán cada uno de los legisladores con respecto a los proyectos que se están Buenos días.